Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Roger y en este vídeo vamos a hablar de cómo hacer un tech pack paso a paso. Os voy a contar las cosas que yo creo que son imprescindibles que debería tener un tech pack a la hora de crear vuestra marca de ropa. Creo que os ayudará muchísimo y os voy a dar una especie de guía para que no falléis a la hora de crear este tech pack. Lo primero de todo es explicar lo que es un tech pack, ¿no? Un tech pack es una ficha técnica de producto con las instrucciones detalladas que va a ser enviado a tu proveedor para que puedan crear tu pieza de ropa o tu producto. No solamente hay tech packs de ropa, también hay tech packs de todo tipo. Por ejemplo, este mando, seguramente la gente que lo ha creado un tech pack, una ficha técnica del mando con los diferentes botones, etc. Pero en este vídeo nos centraremos más en tech packs, es decir, fichas técnicas para ropa. Los tech packs deben comunicar información importante a tu proveedor y pueden ser creados como tú quieras, siempre y cuando sea leíble y se entienda claramente lo que tú quieres transmitir. Lo primero que vamos a hacer en este vídeo es comentar las partes imprescindibles que debería contener un tech pack. Y finalmente os enseñaré un ejemplo de tech pack para que podáis ver la estructura de este. Así que empezamos con la información que yo creo que es imprescindible a la hora de crear un tech pack. Lo primero es que el tech pack debe contener un mockup. Los mockups son una forma de previsualizar cómo va a quedar tu prenda. Los mockups deben estar tan detallados como la prenda lo necesite. Es decir, vas a incluir cada uno de los detalles de tu prenda y se va a incluir de forma visual. Algo muy importante es que los proveedores solo van a hacer lo que vean y si un detalle no está incluido en este mockup, el proveedor no lo va a hacer. Yo te recomiendo que nunca pidas una muestra y mucho menos el pedido al por mayor si no tienes una ilustración gráfica de cómo quieres crear la prenda, ya que las palabras son muy interpretables, en cambio lo visual es lo visual y en este punto es donde os ayudan los mockups. Aunque lo tengas que dibujar a mano, yo te recomiendo que lo añadas en tu tech pack. El segundo punto importante que debería contener tu tech pack es el tipo de material que vamos a usar. Explica en este apartado el tipo de material que vas a usar para la confección de tu prenda. Hay miles de materiales y múltiples posibilidades a la hora de confeccionar una prenda de ropa. Los más usados son el algodón, normalmente se usa algodón 100%, a veces el poliéster o a veces el spandex. Para sudaderas, es decir, para hoodies, normalmente se suele usar el cotton fleece o por otro lado el French terry. El cotton fleece es ese material que es más delgado, tiene un tacto suave en el interior de la prenda y el French terry en cambio es diferente. El interior es un tejido que es más escalonado con las fibras que tiene y el tacto suele ser un poco más rugoso. Hay varias versiones de French terry, pero debes saber a priori que no es tan suave como lo puede ser un fleece. Pero en cambio la gente tiene el French terry como más lujo, lo tiene como mejor calidad, sobre todo en el mundo del streetwear. Esto es algo muy importante y que debes tener muchísimo en cuenta. Lo primero que debes saber es que las medidas se calculan en GSM o gramos por metro cuadrado y esto es básicamente la densidad que tienen las fibras de tu material. Importante, una hoodie con 400 de gramaje con talla S pesa menos que una hoodie de 400 de gramaje pero una talla XL, básicamente porque se ha utilizado más material, pero el gramaje por metro cuadrado es el mismo. En streetwear, una sudadera con más GSM, es decir, una sudadera con más gramaje, suele significar mayor calidad. También es verdad que suele significar mayor precio. Es importante tener un balance y no pasarse tampoco demasiado con los gramajes porque hay sudaderas que tienen muchísimo gramaje y al final acaban siendo hasta incómodas. Para la elección del GSM yo te recomiendo que mires a tu público objetivo. Si estás en un sitio donde hace muchísimo frío, yo te recomiendo que uses un gramaje más elevado, ya que va a abrigar un poco más. Pero si estás en un sitio donde hace más calor, tener un gramaje elevado no tiene sentido porque la gente se va a morir de calor. Pasamos al siguiente punto, que es el tratamiento del tejido. Esto es algo que he visto que muy poca gente está hablando y creo que es fundamental a la hora de crear un tech pack. Tienes diferentes maneras de tratar lo que es la prenda, es decir, los acabados de esta. Tienes faded wash, sun wash, enzyme wash, bueno, tienes un montón de lavados que puedes usar a tus prendas y las posibilidades al fin y al cabo son infinitas. Estos efectos de lavado van a dar personalidad a tus prendas ya que va a ser la manera de diferenciarte de tu competencia. Hay que tener en cuenta que estos efectos de lavado los hace el propio proveedor. Por ejemplo, el efecto lavado, el normal, suele dar un efecto como vintage, como más antiguo, que dependiendo del tipo de marca que tengas, pues tiene sentido hacerlo o no. Veo muchas marcas que hacen el típico lavado y luego su cliente es totalmente diferente, ¿no? Entonces tienes que siempre tener en cuenta en tu cabeza el tipo de cliente que te va a comprar.
Pasando a algo más específico, entran las medidas en juego. Si quieres que tu prenda tenga una medida específica, debes crear tu propio patrón de medidas. Si no das medidas, el proveedor va a elegir las medidas por defecto que suele usar o que le suelen pedir. Y no sabrás hasta el momento que te llegue la primera muestra cómo queda tu sudadera realmente. Así que una manera de evitar sobrecostes o sobrepagar en muestras es enviar directamente las medidas que quieres que tenga tu prenda. Dependiendo de dónde sea tu proveedor, el estándar de medidas suele ser diferente. Y si no das estas medidas a tu proveedor, como decía, van a crear pues el estándar que ellos tienen en su país. Por ejemplo, si están en China, van a ser mucho más pequeñas que si están en Alemania o en Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante dar las medidas de tu prenda. Luego miraremos en más profundidad qué quiere decir todo este tema de las medidas, pero en el tema de las medidas me refiero a cuánto mide de aquí a la manga, cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto y todos los puntos que se puedan medir de tu prenda. Pasamos al apartado más importante, al menos para mí, que es el tema del diseño gráfico. Este apartado es uno de los más importantes, ya que es la manera de diferenciarte de tu competencia. Debes producir un buen diseño gráfico para tu marca. Puedes hacerlo tú mismo, puedes contratar a alguien para que lo haga. Y algo súper importante es que cuando le pases el diseño a tu proveedor, no solamente le pases el diseño en el mockup puesto, sino que aparte pásale en un formato tipo PDF o tipo PNG de alta calidad el diseño, solamente el diseño, para que el proveedor pueda ver exactamente cómo quieres la prenda. A la hora de añadirlo a tu prenda, es importante mostrar exactamente el posicionamiento que tú quieras. Y hay que tener en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, he visto en muchos casos que el diseño se pone aquí en el lateral y que luego cuando la prenda se la pone una persona, pues queda muy al lado. Y es algo que a priori quizá en el mockup puede parecer que quedará más centrado, pero cuando se lo pone una persona, por el efecto que da cuando alguien se pone una prenda, pues queda más de otro estilo. Entonces son cosas que tienes que tener en cuenta. Pasamos al apartado de adornos o extras que le quieres añadir a tu prenda. Si quieres bolsillos customizados, si quieres cremalleras, si quieres botones o cualquier otro tipo de customizado, es importante que lo añadas en el mockup. Además tienes que explicarlo claramente cómo lo quieres. Si estás en mi Discord probablemente habrás visto todos los mockups que tenemos. Por aquí estarás viendo algunos ejemplos que los puedes añadir, pero es que además ahora hemos añadido extras que puedes añadir a tu tech pack. Pasamos a la cantidad por talla. Esto es algo bastante importante. Y es que debes decirle a tu proveedor cuántas unidades quieres de cada una de las tallas que vayas a realizar. Evidentemente vas a empezar pidiendo una muestra y vas a ver pues las cosas que quieres cambiar y tal. Pero cuando vayas a pedir el pedido grande vas a necesitar decirle a tu proveedor cuántas de cada talla necesitas. No te preocupes por el escalado de tallas porque esto es algo que se suele encargar el proveedor. Sí que es verdad que cuando tú acabes el tech pack le tienes que decir, oye, estas medidas que te acabo de pasar es una talla L, por ejemplo. Una pregunta que me suelen hacer es ¿cuánto debería pedir de cada talla? Por aquí os dejo en porcentaje lo que se suele comprar, por lo tanto lo que se suele pedir al proveedor. Lo tenéis por aquí, XS un 1%, S un 7%, M un 28%, L y como mayor número un 30%, XL 20%, 2XL un 12% y 3XL un 2%. Ten en cuenta que esto evidentemente va a depender de la demografía a la que te encuentres y siempre tienes que tener en cuenta el tipo de cliente que te va a comprar. Si tienes un presupuesto ajustado, yo empezaría por S, M, L, XL y 2XL. Y si tienes aún un presupuesto más y más ajustado, pues empieza por M, L y XL. Igualmente, a medida que vaya pasando el tiempo, tú vas a entender a tu cliente y vas a saber qué medidas pedir. Pasamos al apartado de las etiquetas. Necesitas añadir tu etiqueta customizada. Es una manera de añadir más personalidad a tu marca. Esto también te lo hace el proveedor de ropa o en otro caso el proveedor de serigrafía. En ella se añade la talla exacta de la prenda y bueno, hay diferentes tipos de etiquetas. Podríamos crear un vídeo hablando de los diferentes tipos de etiquetas que podéis usar y los diferentes elementos, pero solo deciros que hay etiquetas más caras y etiquetas más baratas dependiendo del tipo de customización y materiales que uséis. Yo te recomiendo que le comentes a tu proveedor qué tipo de etiquetas se pueden trabajar y él mismo te va a comentar pues eso, las diferentes opciones que tenéis. Algo importante también es añadir fotografías de referencia. Con esto me refiero a que si hay algún lavado especial o si hay alguna cremallera rara o algún elemento que sea diferente a lo que se suele usar, es importante que aparte de describirlo con palabras uséis fotos de referencia para que el proveedor sepa exactamente lo que es.
Normalmente no vas a hablar el mismo idioma del proveedor porque vas a pedir en China, vas a pedir en Portugal, vas a pedir pues por Europa o por Estados Unidos y las expresiones o las palabras no suelen ser las mismas. En cambio, las imágenes se reconoce muy bien lo que uno quiere crear. Esto va a evitar causar malos entendidos y te va a ahorrar muchísimo dinero en muestras. En conclusión, los proveedores siguen instrucciones básicamente, así que tienes que crear un tech pack que tenga sentido y sea leíble. Algo muy importante y como reflexión, deciros que el mockup normalmente no va a ser lo mismo que el resultado final. Vas a ver algunas diferencias, ya que, por ejemplo, tú puedes decir que esta manga sea de aquí a aquí, tenga pues X centímetros, en el mockup quizás se vea un poco más amplia, ¿no? Entonces, el proveedor lo que va a hacer es pillar las medidas, no va a mirar el mockup. Por lo tanto, un tip, una recomendación que os doy es encender la rejilla de medición en tu software de edición para diseñar tus prendas con medición a escala. Esta es una manera de que tu diseño sea lo más parecido a la vida real. Y ahora nos vamos a ver una plantilla de TechPack para que podáis ver exactamente los diferentes puntos que esta tiene. Aquí estamos en mi Discord, que por cierto os dejaré el link en la descripción si queréis entrar. Nos hemos ido en el apartado de TechPack gratis. Entonces descargaríamos el TechPack de camiseta, por ejemplo. Yo me lo voy a descargar en PDF para que veáis este ejemplo, pero que sepáis que lo tenéis en Illustrator, Photoshop y demás. También tenéis de hoodie, bueno, tenéis un montón de TechPacks que podéis ver. Entonces nos vamos a descargar este de camiseta. Perfecto, ya lo tenemos por aquí. Y vamos a hacer un poco de zoom para que veáis exactamente todos los diferentes elementos que tiene este TechPack. Evidentemente también podéis añadir si tenéis algún tipo de explicación o si tenéis algo pues que se vaya fuera de lo normal, pues lo podéis añadir, ¿no? Esta sería la primera imagen. Aquí pues hablaríamos del tipo de fabric que vamos a usar, en este caso 100% algodón, 160 de gramaje. Aquí iríamos rellenando cada uno de estos parámetros. Aquí esto es un mockup, ¿no? Y aquí podríamos añadir pues visualmente cómo queremos el diseño. También podríamos cambiar el color y demás. Aquí pues vamos a hablar de cada una de las partes de esta camiseta. Por ejemplo, el tipo de cuello que vamos a usar, el tipo de manga, el tipo de apertura que hay aquí en el cuello y cada una de las partes de este TechPack de camiseta. Aquí nos vamos en el apartado de colores. Algo muy importante, como podéis observar por aquí, es que siempre hablamos con términos Pantone. El término Pantone es una manera de poder diferenciar los diferentes colores que hay y los proveedores suelen trabajar en color Pantone. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo de TechPack hay dos colores, ¿no? El color como salmón y el color gris. Y aquí abajo pues ponemos el Pantone que queremos usar. Se suele usar Pantone porque visualmente en la pantalla se ve de un color y en la vida real se suele ver de otro color. Entonces es la manera de saber exactamente el color que uno quiere. Aquí nos iríamos en el apartado de diseño. En este caso ha puesto pues este diseño, ha puesto las medidas que quiere en lo que es la camiseta y ha añadido el tipo de print que se usaría. En este caso un screen print. Pero que sepáis que hay muchísimos y diferentes tipos de print. También añade el color Pantone del diseño. Aquí nos vamos a un apartado de medidas y como os decía, cada apartado pues se tiene que medir la altura, el ancho, las mangas y todo esto pues se va añadiendo y rellenando en esta columna. Como os decía, aquí solamente hace falta añadir una columna porque normalmente el propio proveedor os va a hacer el escalado, pero si queréis algo aún más personalizado pues lo podéis rellenar vosotros mismos. Aquí si tenéis alguna nota pues importante añadirla al proveedor. Aquí hablaríamos de especificaciones más técnicas de lo que es la prenda, como os decía, ¿no? Pues el fabric será un 100% algodón con 160 de gramaje, el tipo de cuello, bueno, los colores, un poco toda la explicación de cómo queréis y de lo que hemos estado hablando antes en el vídeo. Aquí ya pasamos en la parte del etiquetado. Esto sería una ficha técnica de lo que es la etiqueta, podéis cambiar colores, podéis poner el logo, etcétera. Todo esto evidentemente es customizable con Photoshop o con Illustrator. Importante marcar el posicionamiento de la etiqueta. Aquí tenemos otro tipo de etiqueta, que es la etiqueta de los materiales que se suele poner en esta parte de la prenda. También se puede customizar con el logo y demás cosas. Esta sería el hang tag, lo que se llama, que es la típica etiqueta que veis pues, en una tienda de ropa pues, que está colgando. Esto también
se puede customizar. Y finalmente este tech pack también añade la customización de lo que es la caja o el packaging que queremos usar para esta prenda. Y esto sería todo. Nada gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Decidme en comentarios si tenéis algún tipo de duda, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.